Saludos cordiales desde el vivero de Uchumayo de Sociedad Minera Cerro Verde. En esta oportunidad vamos a tratar sobre el tema de los huertos verticales. Vamos a iniciar entonces con el concepto. ¿Qué es un huerto vertical? Es un sistema de jardinería en el cual nosotros podemos cultivar plantas ornamentales, plantas medicinales, plantas aromáticas, aquellas que utilizamos como condimento para las comidas. También se pueden sembrar hortalizas para nuestro consumo en un sistema vertical. Por ejemplo, puede ser una pared, una valla o un muro. La mayoría de las especies que nosotros cultivamos en un huerto horizontal tradicional, también lo podemos cultivar en un huerto vertical. Entonces, un huerto vertical hace posible que podamos cultivar nuestras plantas en espacios reducidos, lo que sería imposible instalar un huerto horizontal. Bien, entonces, esta es una de las ventajas que tienen los huertos verticales, que no necesitamos un terreno para cultivar, simplemente contar con un área vertical y que ésta también reciba como mínimo 6 horas de luz al día para que nuestras plantas puedan desarrollarse adecuadamente. Por ejemplo, ¿qué sucede si no cumpliríamos con las 6 horas de luz al día que tiene que recibir un huerto vertical? Nuestras plantas van a sufrir un fenómeno llamado etiolación, que quiere decir que las plantas por su naturaleza empiezan a buscar la luz, entonces van a desarrollar los tallos, se van a alargar. Y en el caso, por ejemplo, si nosotros sembramos lechugas, ¿qué va a pasar? Se va a etiolar y no vamos a lograr formar la cabezuela y finalmente cosechar nuestra lechuga. En el caso también de que nosotros quisiéramos sembrar un pepino fruta, estos simplemente van a desarrollar follaje, o en el caso de que por ahí no llegue a formar un fruto, este se va a demorar muchos meses en madurar. Entonces va a ser muy difícil que algunas plantas puedan desarrollarse adecuadamente si no cumplimos como mínimo las 6 horas de luz al día. Bien, ahora vamos a ver también los factores que tenemos que tener en cuenta para instalar un huerto vertical. Son 5, los hemos colocado en 5 factores. En primer lugar, nosotros tenemos que seleccionar el área para instalar nuestro huerto vertical. Como les había mencionado, puede ser una pared, un muro o una valla. Para el ejemplo, podemos ver que hemos seleccionado una pared. Bien, luego de eso, esta pared recibe, por ejemplo, más de 6 horas de luz al día. Entonces, estamos cumpliendo con ese requisito importante. Luego de eso, tenemos que ver también la estructura de soporte que vamos a utilizar para nuestro huerto vertical. Existen múltiples estructuras, desde las más sofisticadas hasta aquellas que nosotros podemos utilizar de material reciclado. Por ejemplo, aquí podemos observar que hemos utilizado 2 pallets, ¿ya? 2 pallets hemos utilizado, los hemos unido, están unidos. Luego de eso, ¿qué se ha hecho? Se han anclado a la pared. Se han anclado a la pared, ¿para qué? Para que tenga mayor seguridad. En un caso de sismo, estos no puedan generar algún accidente. Otra cosa muy importante también es que se ha impermeabilizado la pared con nuestra estructura de soporte, colocándole un plástico en la parte de atrás, de tal manera que cuando nosotros reguemos nuestras plantas no malogremos las paredes. Bien, luego de eso, ¿qué se ha hecho más en esta estructura de soporte? Se le ha colocado unas bases más anchas de madera para que se puedan colocar adecuadamente las macetas, ¿no? Y estas no se caigan. Eso sería con respecto al material de soporte. Una de las ventajas de utilizar este tipo de material de soporte es que si nosotros termina nuestro cultivo, hemos cosechado todo, podemos volver a utilizarlo. De igual manera, las macetas que empleemos, también podemos volver a usarlas, porque estas macetas están tratadas para poder soportar la radiación ultravioleta. Ahora, el siguiente factor que debemos considerar para instalar nuestro huerto vertical es el sustrato. Bien, entonces, nuestro sustrato también tenemos que prepararlo. En esta oportunidad tenemos, por ejemplo, para realizar una combinación de sustrato, tierra, compost y piedra pómez. Bien, ¿para qué utilizamos la tierra? Para que le dé consistencia a nuestro sustrato.
el compost nos va a proporcionar todos los nutrientes que las plantas necesitan para que puedan desarrollarse adecuadamente. Bien, y la piedra pómez que nos va a ayudar a que el suelo sea permeable, no se compacte también. Si solo utilizaríamos tierra, nuestro suelo se va a compactar. Pero sin embargo, la piedra pómez nos va a ayudar a que el suelo esté más poroso, de tal manera que las raíces de las plantas no se van a asfixiar, se van a desarrollar mucho más. Entonces, al desarrollarse mucho más, va a encontrar también los nutrientes y las raíces se van a desarrollar más y por lo tanto también las plantas van a crecer adecuadamente. Bien, una vez que tengamos estos componentes, lo que vamos a realizar es combinarlos. Una vez que realizamos la combinación, los colocamos en las macetas. En nuestras macetas, y de esta manera quedarían listas para trasplantar todas las plantas que nosotros deseemos plantar. Ahora vamos a ver el cuarto factor, que son las plantas que vamos a considerar en un huerto vertical. Se han considerado plantas ornamentales, como son las flores. Tenemos en esta oportunidad clavelinas y petunias. También se han considerado plantas medicinales y plantas aromáticas, como son el orégano, el cilantro, el romero, la menta, la manzanilla y la hierbabuena. También se han considerado las suculentas y cactus. En esta oportunidad vemos a los cactus, a los cuales también se le ha dado un acabado con piedras decorativas. También se han considerado a la espinaca, a la selga. Tenemos también en este huerto vertical la lechuga y la cebollita china. Ahora vamos a ver cómo vamos a distribuir nuestras plantas en nuestro huerto vertical. De preferencia, tratemos en la parte más baja, por ejemplo, aquí tenemos un huerto vertical con 4 niveles. En la parte más baja, de preferencia, coloquemos los cactus, las suculentas, ya que estas no necesitan mucha luz. Y en la parte más hacia la superficie, ya hacia la parte aérea, podemos ubicar las plantas, las flores, porque estas necesitan también mayor luz para que puedan emitir sus flores. También podemos colocar las hortalizas o las plantas aromáticas. En el caso de que posiblemente no instalemos ni cactus ni suculentas, el orden sería primero colocar las plantas aromáticas, luego vendrían las hortalizas y finalmente las flores. De esa manera nosotros podemos distribuir también dentro de nuestro huerto vertical. Bien, ahora se preguntarán también las plantas que vamos a usar, de dónde las puedo adquirir o cómo vienen presentadas. Entonces vamos a conocer un poquito más de cómo vamos a encontrar en el mercado estas plantas. Por ejemplo, tanto las plantas ornamentales que son flores, algunas de ellas van a venir en esta presentación en bolsas para que nosotras podamos trasplantar a las macetas. Bien, en cuanto a las aromáticas también, en este caso yo tengo una menta y viene en esta presentación para que nosotros también de igual manera podamos pasarlo a la maceta. Ahora, si nosotros queremos hacer uso de las hortalizas, vamos a ver que en el mercado vienen en esta presentación. No necesariamente tenemos que comprarnos una bandeja, ya que, por ejemplo, en esta bandeja tenemos un promedio de 406 lechugas, que es demasiado, ¿no?, para instalar nuestro huerto vertical, pero sin embargo los venden por unidades. Otra forma también como los pueden encontrar es en pequeños masitos, donde viene una cantidad de 15 aproximadamente, tanto lechugas, pueden ser cebollitas, ¿no?, que vienen en esas pequeñas cantidades y que están asequibles también en el mercado. También si nosotros nos animamos por sembrar nuestros cactus y suculentas y nosotros mismos preparar en nuestras macetas, darles el acabado final, vamos a encontrar en el mercado que los venden en unos vasos, los cuales son descartables y los podemos cambiar o trasladar a una maceta. Bien, entonces ahora vamos a ver una pequeña demostración para terminar el acabado de esta maceta, darle ese acabado final. Vamos a ver cómo es que se realiza el trasplante. Vamos a hacer el trasplante
de nuestras suculentas vamos a terminar con el trasplante y de esta manera también vamos a ver cómo es que se realiza el trasplante hacia la maceta. Vemos que ya se ha avanzado, entonces vamos a terminar. Para ello se ha hecho antes un pequeño agujero, un pequeño hoyo para que pueda ir nuestra siguiente suculenta. Lo que hacemos es desajustar un poco, aplastando, ¿no?, los contornos del vaso, y luego de eso volteamos y vemos que sale toda nuestra plantita con su tierra para que lo podamos ubicar en el hoyo que hemos realizado. Luego de eso completamos que todas las raíces queden cubiertas. Una vez que ya queden cubiertas, lo que vamos a hacer es apisonar un poco para que también no se queden burbujas de aire, lo cual también podría afectar al desarrollo de las raíces. Podrían desarrollarse algunos hongos que van a afectar también a su desarrollo y finalmente nos va a producir la muerte de nuestra planta. Y entonces, una vez que ya hemos terminado de colocar todas nuestras suculentas, apisonamos un poco nuestro sustrato para luego darle el acabado final utilizando unas piedras decorativas. Bien, aquí tenemos unas piedras decorativas que también lo podemos encontrar en el mercado, en los viveros también los venden, y que estas piedritas les van a dar pues una presentación mucho mejor en comparación de que lo dejemos solamente con el sustrato. Y como estas suculentas no necesitan de mucho riego, lo recomendable es una vez por semana, o probablemente también lo podemos hacer cada 15 días. Entonces se va a ver seco si nosotros lo dejamos así y nos va a dar ganas incluso hasta de continuar regándolo. Y finalmente vamos a hacer de que nuestras suculentas se pudran. Y sin embargo vamos a ayudarnos con estas piedras decorativas. Aparte de que les dé pues el acabado final, también no le va a dar ese aspecto de que la tierra está muy seca y necesita regar. Entonces vamos a aplicar estas piedras decorativas en toda la superficie de nuestra maceta. Vamos aplicando entonces bien. Una vez que ya hemos terminado de decorar en este caso nuestras plantas suculentas, ya lo podemos ubicar, ¿no? Le damos un ligero riego para que también pueda tener humedad. Y de ahí no se olviden de que solamente tenemos que regar una vez por semana nuestras suculentas. Estas almacenan agua en sus hojas, por eso es importante que no estemos regando constantemente. Bien, entonces luego de que hemos terminado de colocar nuestras piedras decorativas, le damos el riego. Les mencioné entonces que el riego no tiene que ser tan pesado, ya que estas no necesitan demasiada agua. Una vez que hemos terminado ya del trasplante y del decorado, ya las ubicamos en el lugar donde nosotros hemos considerado, y de preferencia en la parte más baja de nuestro huerto vertical. Bien, entonces procedemos a ubicar nuestra maceta. Y si se dan cuenta, esta maceta tiene o cuenta con un platillo. De esta manera estos platillos también nos van a ayudar a que el exceso de agua pueda ser retenido y de tal manera que no se produzcan encharcamientos, ¿no? O que el suelo, el piso de la casa esté mojada. Ahora vamos a ver el quinto factor que se tiene que considerar, que es el sistema de riego en un huerto vertical. Si nosotros tuviésemos un huerto vertical extenso, probablemente podríamos utilizar un sistema de riego por goteo, un sistema de riego por microtubos. Para el ejemplo que tenemos, nosotros podemos hacer el uso de una regadera. Entonces solo nos va a bastar una regadera para poder regar cada uno de nuestras plantas.
En el caso de que nuestro huerto vertical es alto y ya no vamos a poder alcanzar, podemos utilizar también una jarrita con agua. Bien, entonces ahora nos preguntaremos también cuál es la frecuencia de riego, ¿no? Cada cuánto tiempo debo de regar mis hortalizas, mis flores y mis suculentas. Les había mencionado que para las suculentas los riegos es una vez por semana o incluso cada 15 días. En el caso de las flores y las plantas aromáticas, por ejemplo, los riegos va a depender. Si estamos en un tiempo donde hace demasiada calor, lo que tenemos que hacer es verificar que las plantas no lleguen a marchitarse. Los riegos incluso van a ser interdiarios o cada 2 días. En épocas nubladas, los riegos van a ser más prolongados, ¿no? En este caso, 2 veces por semana, y de esta manera también las plantas se van a desarrollar adecuadamente. Ya para culminar, vamos a ver los beneficios que nos trae el instalar un huerto vertical. En primer lugar, nos inicia con el autoconsumo. Vamos a ver que las plantas que producimos son más sanas, son limpias, son frescas, libre de pesticidas, a diferencia de que si nosotros compramos en el mercado y no sabemos cómo es que han sido producidas estas plantas. Luego de eso también nos une como familia. Al momento que nosotros decidamos instalar un huerto vertical, vamos a hacer que todos participen, incluso hasta los más pequeños, inculcándoles así el amor por la naturaleza. Bien, luego de eso tenemos que los huertos verticales también nos van a ayudar con el manejo adecuado de los recursos naturales. Bien, entonces vamos a ver que el recurso natural muy importante, el cual es el agua. Entonces vamos a tratar de utilizar adecuadamente este recurso natural. También vamos con un huerto vertical nos va a ayudar bastante en poder mejorar o en poder conocer cómo es que se maneja una hortaliza, por ejemplo. Si nosotros instalamos y no nos va bien en la primera siembra, podemos mejorarla en una segunda siembra. Por otro lado, también estos huertos verticales o las plantas que vamos a tener en nuestros huertos nos van a ayudar a purificar el aire, reduciéndose así los gases contaminantes que pueden haber en el ambiente, como es el CO2. También existen partículas suspendidas, como es el polvo, y todo eso se va a reducir. Bien, también tenemos que los huertos verticales, al tener plantas en nuestra casa, vamos a embellecer los espacios. Y por eso es que es muy importante también que tengamos plantitas en casa. Y finalmente, los huertos verticales también nos van a ayudar con el ánimo de las personas y a que reduzcamos los niveles de estrés y de esta manera también mejoremos nuestra calidad de vida. Esto sería todo con respecto a lo que es el tema de los huertos verticales. Si tuviesen alguna consulta, alguna duda, estaré atenta para responder sus preguntas.